Qué alegría estar aquí con ustedes compartiendo hoy el mensaje y dándole una noticia que a mí me tiene muy contento. Y es que hoy somos nosotros los jóvenes los que estamos sirviendo para todos ustedes en anfitriones. En streaming tenemos un montón de jóvenes en las cámaras y todo. Así que estamos muy contentos de poder servirles, de poder compartir con ustedes y ojalá que ahí pueda felicitar a los chicos, darle las gracias, porque para algunos era su primera experiencia y estaban muy emocionados y realmente sentimos el amor de Dios a través de ellos. Así que, ¿qué le parece si le damos un aplauso a todos esos chicos que participaron hoy? Y bueno, la verdad, hoy traemos una palabra que a mí me ministró muchísimo, me enseñó muchísimo, me cambió la perspectiva de una historia que tal vez usted la conoce porque está en la Biblia, pero que tal vez podemos pasar por alto. Leer Génesis y decir, bueno, esa historia de ese personaje, pero hay otras mejores. Y no darnos cuenta de la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de esta historia. Pero antes de iniciar, ¿qué le parece si oramos? ¿Le parece? Oiga, usted se comprometió conmigo cuando me dijo que estaba bien. Así que yo le voy a invitar a que se ponga de pie porque usted está bien, para que oremos, para que clamemos a Dios, que nos acompañe en este tiempo. Él está aquí con nosotros y realmente tiene algo para cada uno de ustedes. Así que, ¿qué es lo que queremos hacer aquí? Disponer nuestro corazón. Disponer nuestro corazón. Señor Padre, te damos gracias. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad, Señor, porque nos llevas a lugares donde nosotros jamás nos imaginamos, Señor. Haces con nosotros y con nuestras familias cosas maravillosas, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la crisis. Dios, tú estás presente, Señor. Permítenos realmente recibir este mensaje que viene de parte de ti para poder ser transformados a través de tu palabra que puede renovar nuestra mente, Dios. Quita toda distracción, quita todo pensamiento negativo que no nos permita recibir esto, Señor. Y permítenos que aún en medio de cualquier circunstancia podamos recordar que tú eres un Dios que nos ve, que está atento y que nos ama. En el nombre de Jesús todos oramos y decimos amén. Puede tomar asiento. Mira, hoy vamos a hablar de una mujer que se llama Agar. Y Agar era una mujer que en aquel tiempo fue parte de una población dentro de la sociedad que era oprimida, que era marginada y que era muy difícil en la posición de ella entender o tener un futuro claro. Y yo no sé si usted alguna vez se ha sentido oprimido o marginado o sin un futuro claro. Pero aquí hay una historia que nos enseña que Dios es un Dios que está presente aún en medio de esas situaciones que nos hacen sentir pequeñitos, que nos hacen sentir incapaces. Él está ahí para nosotros. Y Agar es un personaje que, yo le voy a ser sincero, yo había leído esta historia y yo la pasaba por alto. ¿Por qué? Porque estaba acompañada de personajes que son muy populares y que tienen historias más largas y todo, y que uno conoce, ¿verdad? Sara, Abraham. Pero ella tiene una historia que nos presenta un evento extraordinario por parte de Dios. Y vamos a poner un poquito de contexto para entender quién era Abraham, quién era Agar y qué es lo que estaba pasando. Vamos a ver, Agar era una esclava egipcia de la familia de Abraham y de Agar y de Sara. Y ella estaba a las órdenes de ellos. Y Abraham, todos lo conocemos, ¿verdad? La mayoría. Era una persona, era un hombre de fe que se le había dado una promesa en Génesis 13. Ahí usted lo puede buscar. En Génesis 13, Dios le da una promesa y le promete que va a tener una descendencia grandísima. Pero aquí en este punto vemos un Abraham y a una Sara que tuvieron que tienen una promesa de parte de Dios, pero que han pasado muchos años y que no se ha cumplido. Y es que cuando usted y yo tenemos situaciones en donde esperamos y esperamos, comenzamos a como buscar planes por otro lado.
Ahora yo venía por la calle, ¿verdad? Y veo un rótulo que dice, la vidente Elena, ¿verdad? Y yo, "Uy, la vidente Elena, ¿verdad? Dice, te ayuda a hacer amarres, a acercar a esa persona que amas, a proteger yo no sé qué". Y suena así, ¿verdad? Pero es que a veces nosotros buscamos soluciones en lugares donde Dios está muy lejos y donde ni consultamos a Dios si es ahí. Y eso es lo que pasó con Sara y Abraham. Estaban cansados, querían tener a un chiquito, aunque sea uno. Entonces Sara dijo, tengo una idea, es genial, es increíble. La vidente Elena me la dijo. No, mentira, no. La vidente Elena no estaba ahí. Pero él dijo, o sea, esta es una excelente idea. Y ahí es donde vamos a entrar nosotros y ahí es donde entra Agar a la ecuación. Y vamos a leer Génesis 16. Vamos a estar leyendo toda esta historia y yo quiero que pongan muchísima atención. Dice así, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Recuerde, Génesis 13, tenían una promesa, pero no sucedía nada. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces, era ni tonto que fuera, el hombre aceptó. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. O sea, tenía como 86 años. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos. Pecadito, ¿verdad? Y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Y Abraham, tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Hoy la prédica se llama Un encuentro en el desierto. Un encuentro en el desierto. Porque Agar tuvo un encuentro excepcional con Dios en ese lugar. Pero entendamos un poquito. Mire, por primera vez vemos a Sarai hablar en la Biblia. Esta es la primera vez. Y no fue para decir, hola, ¿cómo están todos? No, fue para generar una clase de intriga a nivel La Rosa de Guadalupe, lo que callamos las mujeres, casos de la vida real. O sea, algo tremendo, algo tremendo. Y es que Sarai le pidió a Abraham que se acostara con su esclava Agar para así tener hijos. Y mire, ahora le decía que nosotros actualmente buscamos a veces soluciones humanas sin consultar a Dios. Si vemos el contexto y conocemos un poco de la historia, vemos que en las costumbres asirias, en el código de Hammurabi y en las tablas de Nuzi, era común hacer eso. Era común hacer eso. O sea, si usted tenía billete, significaba que podía tener esclavos. Entonces, si la mujer era estéril, podía decir, mire, vamos a agarrar a esta esclava, va a tener relaciones con usted y en el momento que ese bebé va a nacer, yo voy a estar esperándola y esa va a ser la formalización de que ese bebé no va a ser solo suyo, sino también mío y no de la esclava. Entonces, buscando soluciones humanas sin consultar a Dios. Mire cuántas veces hacemos eso usted y yo. Tenemos una situación y lo último en que pensamos es en consultarle a Dios qué hacer. No, hombre, más bien lo primero que vemos ahí en la televisión, estamos viendo casos cerrados. Mira, esa historia se parece a la mía. Voy a hacer lo que dijo la doctora Polo, a ver si acaso. ¿Verdad? Y buscamos soluciones en lugares que nada que ver. Y eso fue lo que pasó con Sarai y con Abraham. Y esta solución, en vez de ser una solución, lo que trajo fue un montón de problemas. Un montón de problemas. Y yo quiero ahora, ya entendiendo un poquito, que usted se ponga en los pies de Agar. Hoy yo quiero que nos pongamos en los pies de Agar y entendamos qué era lo que estaba viviendo esta mujer. Porque ella comenzó a vivir una tormenta que la hizo huir a un desierto. Yo no sé si usted ha estado en un desierto. Yo lo más cerca que he estado es
No es que en la playa hay mar, no, es que nunca he estado cerca de un desierto, pero debe ser terrible. No hay agua, no hay nada, calientísimo, en la noche hace frío. O sea, mire, imagínese alguien, Agar era como yo, era inexperta, o sea, yo no sé nada de cómo sobrevivir en un desierto. Ella tampoco. Pero a veces hay situaciones que nos hacen ir a lugares en donde nosotros de verdad no deberíamos estar por haber tomado decisiones muy equivocadas. Y eso fue lo que pasó. Agar tomó, no, todavía peor, Agar no tomó ninguna decisión al principio. Agar lo que hizo fue obedecer porque era una esclava. O sea, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces hay tormentas que nos suceden en la vida y no es ni por nosotros. Es por decisiones externas a nosotros. Ay, mis papás tomaron esta decisión cuando yo era chiquillo y todo, y eso me hizo hacer esto, bla, 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 y ay, tormenta. O esto decidió hacer mi esposo sin consultarme y ahora estamos en esta situación, tormenta. Y usted no tomó la decisión para estar en esa tormenta. En realidad, usted no es 100% culpable. Y es que a veces vivimos cosas muy dolorosas, crisis, por circunstancias ajenas a nosotros. Tal vez usted ha sido un buen empleado, un buen trabajador y de un momento a otro llegan y le dicen, ya no más, te quedaste sin trabajo. Una tormenta, una tormenta. Todos vivimos tormentas. Mire, yo no soy un profeta, no soy el profeta David, pero si de algo yo puedo estar seguro es que usted alguna vez ha vivido una tormenta. O en este mismo momento está en una tormenta, o acaba de salir de una tormenta, o va a entrar a una. Tremendo, ¿verdad? Qué triste, pero es que así es la vida. La Biblia dice, van a tener aflicción, mas yo he vencido al mundo, pero vamos a tener aflicción. ¿Y qué pasó con Agar? Agar la pusieron en una posición en donde ella no quería estar, pero ante esa posición actuó de manera equivocada. Entonces tal vez usted está en una situación que usted no decidió y usted lo que hace es maldecir a Dios. O usted lo que hace es buscar alternativas como la vidente Elena o como esta cosa que suena medio chueca, que no está bien, que no nos hace íntegros, por buscar una solución. Y es que claro, imagínense Agar, una mujer que había sido esclava, era una esclava, y al verse embarazada de un hombre rico, empieza a menospreciar a su dueña. Porque la situación era problemática, pero uno podría decir hasta comprensible, porque toda su vida ella había sido abusada, marginada, oprimida, y de un momento a otro era dignificada, porque tenía una cosa que su dueña no tenía. Entonces ella la comenzó a ver con desprecio, se creció, empezó a creerse una diva. Entonces la ponían a hacer cosas y era, no, eso no me toca a mí, yo estoy embarazada de mi dueño. Entonces, claro, se ganó un montón de enemigos. Y esos enemigos no eran así como que polite o que eran amables y que trataban de buscar una solución al conflicto, de llevar a Agar, no sé, a consejería o algo para que se calmara. No, lo que empezaron a hacer era maltratarla. Sarai la empezó a maltratar. Y oigan muy bien esto. Estudiando esta historia me di cuenta de algo, y es que el verbo traducido aquí como maltratar es un verbo en hebreo que es el mismo que Dios empleó cuando el pueblo hebreo, cuando el Señor le dijo al pueblo hebreo que iban a sufrir en Egipto, que iban a ser maltratados. Usted y yo conocemos la historia de cómo fueron maltratados los hebreos. Entonces, si se usó ese mismo verbo, es que el abuso que estaba teniendo Sarai seguro era un abuso psicológico, emocional tremendo, horrible. Entonces ella estaba ahí siendo maltratada y yo no sé, mire, hace poquito estaba viendo una serie de televisión que se llama Las cosas por limpiar o Made, y uno ve una situación en donde una mujer está siendo agredida psicológicamente tremendamente. ¿Y qué es lo que hace esa mujer? Huyó. ¿Qué hizo Agar? Vamos a ver, volvamos a leer el versículo 6. Dice, y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto. ¿Por qué? Porque Agar no tuvo más remedio que huir al desierto. Ella no tenía ni voz ni voto, no podía llegar a recursos humanos. Es decir, es que no, mi jefa es terrible.
es terrible, yo necesito que hagan algo. No, entonces ella huyó al desierto. Y la historia tomó un giro absolutamente sorprendente y extraordinario. Y déjeme decirle algo, nunca volvió a ser la misma. Agar nunca volvió a ser la misma. Y usted puede decir, pero Señor, ¿por qué me llevas al desierto? Está bien que Agar haya tenido que ir al desierto, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo en una tormenta otra vez? Y acabo de salir de haberme quedado sin trabajo y ahora me acaban de dar este diagnóstico, esta enfermedad. Mire, le voy a decir algo. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 11:5 que así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Mire, Dios permitió que Agar fuera a un desierto, pero le digo algo, Agar nunca volvió a ser la misma, porque sucedió algo increíble. Tal vez usted ahorita está en un desierto y dice, Señor, ¿por qué estoy aquí? Mire, Dios puede utilizar su desierto, su tormenta, su crisis para hacer algo nuevo y para que usted nunca vuelva a ser el mismo, sino que encuentre transformación a través del Espíritu Santo de Dios. Y es que Dios quería tener un encuentro con Agar, porque por su amor, por su gracia, Dios trabaja teniendo un propósito mayor y eterno ante cualquier situación o circunstancia negativa que nos rodea. Y vemos ya a Agar en el desierto. Imagínense el desierto. Si usted ha visto una película, tremendo, ¿verdad? El desierto. Los que ya vieron Dune, ¿verdad? Es un desierto tremendo. Y dice la palabra en Génesis 16, del 7 al 8. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Dos preguntas, ella solo responde una. Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Mire, a veces cuando Dios nos pregunta, mire, ¿de dónde viene usted y hacia dónde va? Tal vez solo podemos responder la primera, bueno, estoy escapando de esta circunstancia, pero ni sé a dónde ir. Ni sé a dónde ir, no sé ni qué hacer. Y mire, a partir de este punto Agar empezó a conocer a Dios y por ende Dios le empezó a dar ciertas cosas. Y es que yo quiero que usted y yo hoy podamos aprender 4 puntos, 4 cosas que Dios le mostró en el desierto a Agar. Por su amor, por su justicia, por su gracia, le presentó eso a Agar. Y hoy usted y yo, según la palabra de Dios, también podemos tener eso. En medio del desierto, en medio de la crisis, en medio de esas circunstancias económicas complicadas, en medio de esa enfermedad, en medio de esos conflictos familiares. Porque Él conoce, Él cuida, Él controla, porque Él es soberano y está en control. Y hoy podemos creer eso. Hoy podemos salir de aquí no siendo los mismos. Podemos cambiar de perspectiva ante mi situación. Pero ¿sabe qué requiere eso? Que usted abra su corazón. Abra su corazón a Dios y le diga, Señor, tal vez he sido orgulloso, tal vez he buscado soluciones por otros lados. Necesito de esto que tuvo Agar. De esto que tuvo Agar. Dios le pregunta 2 cosas. ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? Y Agar le dice, mire, yo no tenía el futuro claro. Lo único que sabía era, estoy huyendo de Sarai, porque es terrible la situación. Y aquí llega el primer punto que Dios le muestra a Agar en medio del desierto, en ese encuentro que tiene con ella. Y es que usted y yo, al igual que Agar, debemos confiar en el plan de Dios. Dios tiene un plan para usted y para mí. Y tenemos que confiar en Él aún en medio de cualquier circunstancia. Dice el versículo 9, vuelve junto a ella. Ay, qué rudo, ¿ah? Y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. 2 órdenes. 2 órdenes eran parte del plan.
Y mire, al ver este plan, yo no sé, yo digo, uy, de primera entrada uno dice, pésimo plan, pésimo plan. Y a veces a usted tal vez le pasa eso. Usted dice, tengo esta crisis y Dios le dice en su palabra, adóreme, adore, búsqueme. Y uno dice, pero ¿cómo lo va a buscar si tengo que más bien aprovechar el tiempo para hacer esto, lo otro? Búsqueme, busque mi justicia, busque mi verdad. Porque le voy a decir algo, mire, nuestros planes, por más que parezcan tener mucho sentido, cuando no se alinean al plan de Dios, lo único que generan es más caos. Lo único que generan es más caos. Dice Proverbios 14:12, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Ay, yo sé que usted ha experimentado eso. Y todos lo hemos experimentado. Ay, parece el mejor plan, pero en realidad lleva a la muerte. Y es que mire, el camino de Dios puede que no tenga sentido en el momento. Usted lee la Biblia tal vez y usted encuentra una respuesta por parte de Dios y dice, pero Dios, ¿cómo voy a hacer esto? Pero mire, tenemos que saber que sus planes siempre son buenos y siempre están llenos de esperanza. Así que aun cuando las cosas parecen no tener sentido, si Dios lo está llamando a usted a ser íntegro, es porque Él tiene algo para usted. Aun cuando las cosas no parecen tener sentido. Porque Dios respalda nuestros caminos cuando dejamos que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo. Porque la palabra dice en Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Miren, ni su mamá, ni su papá, ni su esposo, ni su hijo saben esos planes. Solo Dios, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Agar no tenía una explicación de cómo iban a salir las cosas. Solo tenía una orden. Bueno, dos órdenes. Devuélvase y sométase. Devuélvase y sométase. Y la clave de Agar, ¿qué fue lo que transformó la vida de Agar? Que ella actuó bajo esa orden, aún sin entender las cosas. No le dijo, devuélvase y sométase y yo voy a hacer esto y voy a bendecirla y voy a estar con usted. No. Fue contundente, dos órdenes. Y es que cuando seguimos el plan de Dios, Él no solo no quiere que recordemos que Él tiene un plan, sino que a través de ese plan tiene promesas para nosotros. Tiene promesas. Y es que las promesas de Dios lo cambian todo. Las promesas de Dios lo cambian todo. Génesis 16:10 dice, de tal manera multiplicaré. Iba a construir algo nuevo, iba a hacer algo nuevo en la vida de Agar. Tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Mire, iglesia, el Señor ha escuchado su aflicción. El Señor ha escuchado su aflicción. Mire, recordemos quién era Agar. ¿Quién era Agar? Una esclava egipcia. Y mire qué interesante esto a mí me voló la cabeza y yo sé que a usted también. Agar fue la primera mujer que Dios le habló directamente en la Biblia. La primera mujer en que Dios se presentó, se le apareció como el ángel del Señor. Y fue a la primera mujer que le anunció un nacimiento. Y es la primera vez que el Señor en la Biblia se muestra como un Dios de los oprimidos, de los marginados y de los que no tienen futuro. De una mujer extranjera en la que estaba en la peor clase social de ese momento. A ella se le presentó por primera vez en Génesis. Y a ella le cambió todo. Y es que en medio de esas condiciones que tenía Agar, que en primer lugar se lo impusieron, pero por otro lado ella se portó mal, Dios mostró su gracia y misericordia, porque dice la palabra de Dios en Romanos 5:20, pero allí
donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y mire, Dios tiene planes y promesas para nosotros, aún en medio de nuestros errores, aún en medio de las circunstancias negativas que hemos vivido. No importa si hemos tenido la actitud equivocada, hoy tenemos la oportunidad de recibir el plan de Dios, de tener una nueva identidad, de tener de su amor, de su gracia y de tener sus promesas que están en la palabra. Y es que ¿sabe algo? Las promesas de Dios son como este martillo. Yo esta semana, siempre que tengo oportunidad, me pongo a hablar con Elías López, que es el encargado de mantenimiento de aquí. Y yo le estaba compartiendo este mensaje y cuando llegamos a ese punto, él sabe mucho de construcción. De hecho, él fue el que me enseñó cómo agarrar el martillo. Me dijo, David, ¿sabe que esas promesas, esas palabras que experimentó Agar son como un martillo? Y yo, ¿cómo como un martillo? ¿Qué significa eso? Mire, el martillo sirve para derribar. Sirve para derribar. ¿Qué derribó en la vida de Agar? Mentiras, miedos, violencia. Cambió su perspectiva. Trajo una perspectiva nueva en medio del dolor. Y tal vez usted necesita eso. Necesita recibir de la palabra de Dios que transforma a través de destruir aquellas mentiras que usted se ha venido creyendo desde hace mucho tiempo. Mire, Agar tenía todas las cosas para creer cosas que la podían hacer sentir mal, la podían hacer sentir menos. Pero Dios llegó y derribó, pero por otro lado, no lo estoy logrando, hermanos, yo no sirvo para la construcción, pero construyó algo nuevo. Construyó algo nuevo y algo mucho más bonito que esto, ¿verdad? Construyó algo nuevo. Le dio promesas a través de destruir esas mentiras que la estaban atando a un desierto, en donde lo que iba a pasar era que iba a morir. A construir algo nuevo en su vida, a traer promesas que iban a transformar su destino, que iban a hacer que una esclava egipcia apareciera hoy en la palabra de Dios. Dice Jeremías 23:29, ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Hoy usted tal vez necesita que Dios derribe esas mentiras que el enemigo ha implantado en usted y construya cosas a través de las promesas que se presentan en la Biblia. Porque esas promesas transforman nuestros corazones, nos dan esperanza, aún en medio de situaciones que pueden seguir siendo iguales. Mire, usted creyó que Agar llegó ahí a donde Abraham y Sarai, y Abraham y Sarai dijeron, no, ¿sabe qué? Recapacitemos, tratémosla bien. No, la crisis siguió, la tormenta continuó, pero algo se había construido nuevo en ella, que iba a hacer que aún en medio de la tormenta ella pudiera vivir las cosas de una manera distinta. Porque dice Romanos 8:28, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Eso es algo para usted y para mí. Usted ama a Dios, usted quiere amar a Dios. Bueno, Dios tiene cosas buenas para usted, aún en medio de las pruebas, aún en medio ahí donde sobreabunda el pecado. Él quiere traer gracia y eso es algo muy bueno, déjeme decirle, porque transforma nuestros corazones. La tercera cosa que Agar pudo experimentar fue que pudo descansar en la presencia de Dios. Y usted y yo hoy podemos descansar en la presencia de Dios. Dice Génesis 16 del 13 al 14, como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto
al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. Agar era una esclava egipcia. ¿Qué significa eso? Que los dioses que ella había conocido antes eran dioses que tenían ojitos, pero que no veían nada. Pero ella en ese momento tuvo un encuentro que lo cambió todo, porque conoció a un Dios que, a diferencia de los que había conocido en la escuelita dominical de los templos egipcios a donde iba cuando era chiquitita, sí veía, la conocía, la amaba y tenía promesas para ella. Y no sabemos mucho de su historia, pero sabemos que ella conoció a un Dios muy diferente al de su cultura. Y nosotros culturalmente a veces cambiamos a Dios. Cambiamos a Dios. Pero Dios hoy se quiere presentar ante usted como un Dios que lo ve, con ojos de amor, con ojos de gracia, y que está aquí con nosotros, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Y es que el resultado práctico de estar en la presencia de Dios, como lo estuvo Agar, es el gozo. Es el gozo. Por eso la importancia de buscar a Dios, de en este tiempo que ahora tenemos, que tuvimos hace unos minutos, de concentrarnos y buscar la presencia de Dios, que trae gozo aún en medio de la aflicción. Eso puede hacer Dios en nuestra vida, porque la presencia de Dios trae a nuestras vidas paz en medio del caos. Trae una nueva perspectiva que quita la ansiedad. Esa ansiedad que usted siente la puede quitar. Y trae poder para superar las presiones, las expectativas y la posibilidad de cumplir con nuestras responsabilidades y con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Todo eso lo trae la presencia de Dios. El poder encontrarnos, sí, hoy tal vez usted está en un desierto. Mire, sepa algo, Dios se puede encontrar con usted en medio del desierto. Y por último, debemos recordar que en medio de la crisis, que en medio del dolor, debemos reconocer la provisión de Dios. Debemos reconocer la provisión de Dios. Y es que la historia de Agar continúa. Ella regresa, Ismael nace. Pero usted sabe que Abraham, Dios siempre cumple sus promesas. Dios es un Dios que no olvida sus promesas. Entonces cumplió la promesa con Abraham. Y Abraham tuvo a Isaac. Y cuando Isaac ya había nacido, Ismael, que era un niño, empezó a hacerle bullying a su hermano. Y Sara, ya usted conoce a Sara, ¿verdad? Sabe el temperamento de esa mujer. A ella no le gustó para nada eso. Y le dijo a Abraham, ahora sí es cierto, papito, esa mujer se va de aquí. Y ese chiquito también. Y Abraham fue como, pero si yo he estado con ese niño es mi hijo. Pero Dios le dijo, ¿sabe qué, papito? Confíe, obedezca. Deje que Agar se vaya. Y más adelante en la Biblia, en Génesis, vemos esa historia. Y quiero que leamos. Dice, al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se lo dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Qué triste esta historia, ¿verdad?
sea, madres, padres, ¿cómo debe ser ver a un hijo y saber que ya no hay agua, ya no hay alimento, ya la alacena está vacía? ¿Ahora qué hacemos? Tal vez usted entiende lo que estaba viviendo Agar. ¿Por qué dice la Biblia que lloró desconsoladamente? Y es que hay situaciones que nos hacen llorar desconsoladamente, porque vemos nuestras manos vacías, vacías ante circunstancias que se ven bien grandes. Pero usted sabe algo, cuando estamos cerca de la presencia de Dios, aquellas situaciones que se ven muy grandes, mire, esto, si yo me lo pego acá a los ojos, se ve grandísimo. Pero cuando estamos ante la presencia de Dios, la perspectiva es correcta. Es una tapita chiquitita. En comparación con mi Dios, ¿qué es? Nada. ¿Por qué? Porque Dios es un proveedor por excelencia. Dios es un proveedor por excelencia. Y lo que inició como una situación terrible, una tragedia, Dios la convirtió en un evento en donde una vez más demostró que Él está ahí, que Él está ahí y que sus promesas se cumplen, porque recordemos que Agar hace un tiempo atrás, hace poquito habíamos leído, ya había estado en el desierto, había conocido algo de Dios, había visto a ese Dios que era diferente a los dioses falsos que ella conocía, y que era un Dios que escuchaba y que miraba. Y el llanto del niño llegó a Dios como una oración, porque era el llanto de un niño que tenía una promesa. Y sabe que cada vez que usted llora desconsoladamente por las situaciones que usted vive, Dios lo que ve es un hijo que llora, un hijo amado por medio de lo que Cristo hizo por usted y por mí. Así que Él no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a actuar, tal vez no actuar de la forma que usted esperaba, y tal vez usted en el momento ni se va a dar cuenta que Dios actuó, pero Él va a actuar. Y mire, Dios a usted le ha prometido tantas cosas en su palabra, y cada promesa tiene una premisa. ¿Qué quiere decir eso? Tiene un plan. Dios tiene un plan, y para que ese plan se cumpla hay que obedecer. Agar, ¿qué tuvo que hacer? Obedecer 2 órdenes de parte de Dios, y Dios le dio una promesa. Por gracia hoy podemos recibir eso. Usted lo merece, yo lo merezco, no lo merecemos, pero por gracia lo recibimos. Y vemos que lo que necesitamos ante estas situaciones es confiar en que Dios es un Dios que trae provisión. Porque por medio de un mensajero, dice la palabra, Dios no solamente los salvó de la muerte, sino que una vez más, por tercera vez, confirmó la promesa que tenía para Agar y su hijo. Porque déjeme decirle algo, la provisión de Dios es exactamente lo que necesitamos en el momento oportuno. Esa es la provisión de Dios. Y así fue con Agar, así fue con su hijo Ismael, y así es con nosotros. Así es con nosotros. Un Dios que está presente, un Dios que es bueno, un Dios que es amoroso, un Dios que pone personas que son instrumentos para bendecir, que son instrumentos para bendecir en medio de la aflicción. Así que, ¿qué podemos aprender de la vida de Agar? Que aún en medio de las circunstancias complicadas, en donde usted tal vez se metió sin querer queriendo, o tal vez en donde usted por decisiones suyas, de su esposo, de sus hijos, llegó a estar ahí, Dios puede hacer algo nuevo. Dios puede darnos un plan que lo puede cambiar todo. Puede darnos promesas que nos mantienen firmes en medio de la desesperanza, en medio del dolor. Que en medio de la tormenta podemos entrar en la presencia de Dios. Mire, aquí quiénes son los que vienen a la iglesia. Gente con corazones rotos, que inclusive se pueden sentir incompletos, adoloridos, con 1.000.000 de situaciones en la cabeza. Pero es que Dios nos da la oportunidad de entrar en su presencia y adorarle y recibir esa transformación que trae eso a nuestras vidas. El cambio de perspectiva
ver las cosas del tamaño que son y entender el tamaño de Dios que tenemos, o sea, la clase de Dios que tenemos. Y por último, confiar que aún en medio de la situación que usted esté viviendo, puede haber provisión de parte de Él. Puede haber provisión de parte de Él. Así que, miren, en medio de situaciones de dolor, en medio de situaciones de desesperanza, Filipenses 4:19 nos dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Que tienen en Cristo Jesús. Mire, en medio de situaciones de dolor como las que vivió Agar, hoy tenemos a Jesús. Jesús hoy se presenta ante nosotros y quiere derribar aquellas cosas que están mal y construir cosas nuevas. Y sabe que cuando nosotros dejamos que Dios a través de Jesús haga eso en nuestras vidas, nunca, pero nunca volvemos a ser los mismos. Agar nunca volvió a ser la misma. Usted y yo hoy podemos tener una vida nueva, llena de oportunidades nuevas y llena de una perspectiva nueva ante las situaciones que vivimos. Porque Jesús dio su vida por nosotros. Y hoy es una noche muy especial, porque hoy queremos recordar eso a través de la cena del Señor. Queremos recordar que Dios es un Dios que está con nosotros. Que a través de Jesús hoy podemos tener una vida abundante. Y hoy estamos en una iglesia que se llama Vida Abundante y a veces se nos olvida qué es vida abundante. Yo cuando llegué aquí por primera vez yo dije, ¿qué es vida abundante? ¿A qué se refiere? Mire, a lo largo de estos 7 años yo he podido experimentar eso. ¿Qué es una vida abundante? Mire, una vida abundante es saber que yo tengo una identidad nueva en Cristo. Una vida abundante es saber que aún en medio de la aflicción, cuando mi papá está en el hospital o cuando estoy con una situación difícil, hay personas que son mis hermanos y que están ahí para mí. Que aún en medio de las mentiras que hay en mi cabeza, del pecado que ha habido en mí, yo puedo ser una criatura nueva. Eso es una vida abundante, llena del gozo del Señor, llena de su amor y sobre todo de su propósito. Y hoy es tiempo de entregar, ¿sabe? Hoy es tiempo de entregar. De entregarle esas situaciones que a usted lo agobian. De entregarle su vida. Porque a veces le entregamos solo la situación. Ay, Dios, tengo este problema familiar, le entrego esta situación. Sí, pero no le entrego mi vida. Dios quiere que a usted le entregue todo, todo. Porque solo por medio de Cristo hoy podemos saber lo que es tener una vida nueva. Y yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Póngase de pie. Y vamos a tener este tiempo que es tan especial, el tiempo de la cena del Señor, donde recordamos quién es Jesús. Y yo quiero hoy que no solo hagamos esto por hacerlo, olvidando, sino más bien recordando lo que Jesús hizo. Y hoy usted va a ir a tomar estos elementos, pero no solo va a tomar los elementos, sino que va a tomar un papelito de los que están a la par de los elementos. Porque sabe que esto representa lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Dio su vida por nosotros. Llevó nuestros pecados para que pudiéramos tener una vida nueva. Para que al tercer día resucitara y venciera la muerte. Y con ello nos convertimos en hijos. Hijos que tienen la posibilidad de acceder a las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que yo quiero que usted vaya ahorita y tome los elementos de manera ordenada. Tome los elementos, están en las mesitas a los costados, y tome un papelito también y lo lea. Y ese papelito es suyo. Ese papelito es suyo. Y es Dios hablando directamente y diciéndole: esta promesa es para usted. En medio de la situación que usted tiene, esta promesa es para usted. Porque tenemos un Dios que provee de todo lo que necesitamos, conforme a las gloriosas riquezas que tiene y que tenemos por medio de Cristo Jesús. Porque solo por medio de Cristo podemos acceder a esto.
y recordar lo que Jesús hizo, recordar lo que Él es. Reposo en silencio, sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia, sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Señor Padre, no hay otro como tú, Señor. Y hoy escuchamos esto y recordamos lo que tú hiciste, Señor. Que a través de ese sacrificio hoy podemos tener vida eterna, una nueva vida. Podemos tener nuevas oportunidades. Y yo hoy quiero que usted tome el pan y lo mire y piense en lo que hizo Jesús por usted y por mí. Jesús, aún siendo Dios, decidió hacerse hombre para que hoy podamos recibir algo que solo Él podía darnos. No había otra alternativa, era solo Él, solo Cristo. Y hoy tenemos la oportunidad de recordar lo que hizo Cristo en la cruz a través de este pan. Yo le voy a invitar a que tome el pan. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Sí, Señor. Señor, queremos convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad, Señor. No solo de palabra, Dios, sino de corazón. Porque a lo que te interesa a ti, Señor, es nuestro corazón. Es por nuestros corazones que decidiste entregar tu sangre para darnos libertad. Ahí cuando estábamos oprimidos, ahí cuando éramos marginados, ahí cuando inclusive no teníamos futuro, como Agar. Hoy recibimos de esta copa recordando el tipo de Dios tan increíble y amoroso que se representa en la figura de Jesús. Le invito a que tome la copa. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Señor Padre, por siempre queremos agradarte, por siempre queremos adorarte, Señor. Y ahí en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, Señor, queremos creer que tú te levantas
Hoy te decimos, Dios, levántate. Somos tu pueblo, somos tus amados y queremos acercarnos a ti confiadamente, a ese trono de la gracia que nos dice: hijo mío, vuelve a casa. Recibe de mi plan, recibe de mis promesas, recibe de mi presencia y de mi provisión ahora. Hoy recibimos eso, papá. Te damos gracias por querer transformarnos a través de tu palabra, Dios. Y hoy queremos entrar en tu presencia una vez más, adorarte con todo nuestro ser, Señor, y recordar que solo a través de Cristo podemos recibir la salvación. Si hay alguien que no ha tomado esa decisión hoy de no entregar una situación, sino de entregar toda su vida, hoy es el momento de hacerlo. Hoy es el momento de decir: Dios, te lo entrego todo. Reconozco quién es Jesús. Acepto a Jesús como mi Salvador. Y lo podemos hacer a través de esta adoración, a través de esta declaración de fe.